damos la bienvenida a nuestro querido amigo Roberto, que este día está compartiendo con nosotros en Familia Formadora de Personas. Buen día, Roberto, adelante. Buenos días, bueno, gracias, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas, otro jueves más, otro jueves eucarístico, otro jueves que le damos gracias al Señor que nos permite compartir con ustedes en sus hogares, en su trabajo, donde andan probablemente en el bus, en el vehículo, no sé, en el lugar donde nos están escuchando. Les agradecemos su sintonía a todas las personas que nos escuchan por los medios de internet o a las que nos van a escuchar más adelante a través de los diferentes medios digitales que tiene la radio. Les agradecemos su sintonía en cualquier lugar, ya sea del país o fuera del país. Así que nos sentimos contentos, dichosos, alegres de que el Señor nos ha permitido de nuevo amanecer, que el Señor nos ha permitido de nuevo ver sus grandezas, que el Señor nos ha permitido de nuevo ver todas las maravillas que tenemos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un tema que como título le hemos puesto: ¿qué hago si mi pareja no comparte mi fe? Y vamos a tratar de responder a lo largo de este programa estas inquietudes que cada día son más frecuentes, y que hay muchas parejas que están viviendo en estas situaciones, o muchas relaciones jóvenes de noviazgo y que van hacia esto. Entonces, como siempre, vamos a tomar la guía de lo que nos dice la palabra de Dios, la guía que nos dice el mensaje que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, y en base a eso pues vamos a formular las respuestas que todos de alguna u otra forma a veces nos hemos preguntado en nuestra vida. Pero primero, lo primero, como dice nuestro hijo, y vamos a poner primero el programa en manos de nuestro Señor. Vamos a pedir que el Espíritu Santo se derrame en todos nosotros para darnos claridad y luz a lo que hoy vamos a tratar. Así que donde estén, si pueden, le pido que nos acompañen, que me acompañen, que cierren los ojos, y si no, pues escuchemos y hagamos interiorización en esta invocación que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Hoy queremos pedir especialmente la venida del Espíritu Santo. Te queremos pedir que derrames tu Espíritu, mi Señor, en todos los que están atentos a este programa, en todos los que nos escuchan, en todos los que más adelante van a oír esta meditación de alguna forma o de otra. Solo tú sabes, mi Señor, hacia dónde va a llegar. Queremos pedirle, mi Señor, que ese Espíritu Santo se apodere de todos nosotros, se apodere de nuestra mente, pero sobre todo se apodere de nuestro corazón, para que a través de lo que hoy vamos a decir podamos hacer vida y podamos entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos pedir, Señor, ese tu Espíritu Santo, ese gran intercesor, ese que siempre está ahí al lado de nosotros, que nos permitas con nuestra mente, con nuestro corazón, abrir esa puertecita que tenemos, que muchas veces no lo dejamos entrar, para que el Espíritu Santo se apodere de todos nosotros y sobre todo de nuestra familia. Y a ti, Mamita María, la gran intercesora, la que siempre está pendiente de todas nuestras necesidades, también queremos pedir tu intercesión ante tu Hijo, porque sabemos por fe que tú siempre estás pendiente de nosotros, y sabemos que como buena madre que eres de todos nosotros, como buena madre que siempre estás pendiente de nuestras necesidades, vas a interceder por nosotros para poder abrir nuestro corazón y nuestra mente en el mensaje que hoy vamos a transmitir. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, bendita y venerada seas por siempre, Mamita María. Amén y amén. Bueno, fíjense que este es un tema bien interesante, un tema que tenemos que descubrirlo a lo que es la palabra del Señor para poder meditarlo y para poder entenderlo. Y es que fíjense que hoy en día esta pregunta es cada vez, digamos, un poco más recurrente. La sociedad de hoy en día nos está llevando hacia eso, y es que, si se han dado cuenta, la sociedad de hoy en día hay muchas personas que lastimosamente están cada vez más alejadas de Dios, o no comparten pues nuestra fe católica. Sin embargo, en el mundo, en las situaciones en que está en el mundo, es fácil encontrar parejas donde únicamente una de ellas comparte o tiene una fe, y probablemente la otra no la tenga muy cimentada, o incluso no le interese o no la conozca.
Entonces, aquí viene la pregunta y lo que hicimos al inicio, o sea, de este programa. ¿Qué hago si mi pareja no comparte mi fe? ¿O qué hago si mi pareja, por ejemplo, no es creyente? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, vamos a tratar de dilucidar estas dos preguntas a lo largo de este programa. Entonces, estas dos preguntas que nos hemos hecho nos plantea dos escenarios diferentes. Nos plantea un escenario primero. Si yo tengo una relación de noviazgo y voy hacia un matrimonio y uno de los dos dentro de esa relación no tiene una fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué me dice la palabra de Dios? Y el otro escenario que vamos a plantear, que es bien interesante, es si ya estoy en una relación, si ya estoy conviviendo con mi pareja, ya estoy como un matrimonio, o tengo una relación, pero mi pareja no es creyente o no comparte mi fe, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, son dos escenarios completamente diferentes. Uno es que voy hacia eso y lo otro es que ya estoy en esa situación. Entonces, vamos a tratar de dar un poco de tema. Recuérdense que este programa lo que hacemos es leer la palabra de Dios y dejar que Él nos hable, porque al final de cuentas toda la sabiduría que Dios nos dejó en la Biblia, en su palabra, está para que nosotros la podamos meditar e interiorizar. Fíjense que hace poco, preparando este tema con Mirna, estábamos leyendo un libro y donde encontramos un relato que más o menos nos puede ayudar a comprender el problema tan profundo, tan complejo que se está viviendo hoy en día. Y este relato que encontramos es el relato de una señora donde está hablando con su párroco. Y parte de lo que dice es lo siguiente, se lo voy a leer textualmente para que nos formemos una idea de en realidad qué es lo que está pasando. El relato dice lo siguiente, dice, mi matrimonio, dice la señora, comentándole al padre, le decía, se está desmoronando. Es posible que ni siquiera usted sepa que estoy casada, le decía la señora al párroco. Porque mi marido, decía la señora, nunca viene a la iglesia conmigo. Él no es cristiano. Es como si viviéramos en dos planetas diferentes. Nuestros sistemas de valores y creencias, dice la señora, son polos opuestos. Mi fe es lo más importante en mi vida, pero no puedo compartirla con él porque cuando lo hago, él me acusa de predicarle. Siento que estamos alejándonos cada vez más. Oro por esto todos los días y hago lo que esté a mi alcance para mejorar nuestra relación, pero parece que nada funciona. ¿Qué debería de hacer? Este es un extracto de un relato de ese libro donde este padre plantea una serie de situaciones muy reales que se están dando en la sociedad de hoy. Y fíjense que, por ejemplo, en las parejas que están en el grupo del Movimiento de Encuentros Conyugales, por ejemplo, en nuestra parroquia del Carmen, hay parejas que participan mucho en consejerías. Y hablando también con estas parejas, nos estaban comentando de que este tema como que es cada día más común. Y a veces estas parejas no encuentran una respuesta adecuada, sobre todo las parejas que tienen una fe de la pareja y una persona que tenga una fe, como que esta persona no encuentra una respuesta muy adecuada de qué es lo que está pasando. Entonces, para obtener una respuesta, lo que tendríamos que hacer y lo que vamos a hacer es recurrir a lo que es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar las respuestas y vamos a tratar de interpretar y vamos a tratar de descubrir qué es lo que nos está diciendo. Entonces, miren el escenario tan complicado. No sé si cuando yo leí este relato ustedes se dieron cuenta de que es algo bastante común. Es algo bastante común donde a veces en las misas, por ejemplo, vemos a muchas esposas solas. A veces van con sus hijos, pero a veces no vemos que lo acompañe el esposo. Y también hoy se está dando también el caso completamente diferente. A veces van los esposos y no vemos a la esposa que los acompañe. Hay relaciones donde, por ejemplo, uno de los dos tiene una fe cimentada, pero el otro no. Entonces están dando esa situación. Entonces este relato a nosotros nos llamó mucho la atención porque es algo bien vivencial y es algo que se está dando mucho hoy en día. Entonces, vamos a partir primero, como les dije, de un primer escenario y donde vamos a hablar, por ejemplo, algún joven que ha visto o tiene un noviazgo con una persona
y esa persona no comparte sus creencias, no comparte su fe, no es creyente, pues. Lastimosamente hoy en día este escenario se está repitiendo mucho porque se han oído mucho y yo he visto muchos jóvenes que dicen que son ateos, por ejemplo. Muchos jóvenes que no quieren saber absolutamente nada de Dios, porque así están. O sea, su núcleo familiar probablemente o sus inclinaciones van hacia eso. Entonces, cuando hay una relación de este tipo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Entonces, Dios ya de antemano sabía que íbamos a llegar a este tipo de escenario. Sabía que este tipo de escenario podía crear un montón de angustias. Entonces, dentro de la Biblia existe una serie de advertencias que son bien explícitas en las Escrituras para que un creyente tenga cuidado con entrar a este tipo de relación. Y este es el primer escenario que vamos a tener. Este es el primer escenario que vamos a tener de una pareja de novios donde uno de los dos tiene una fe bien cimentada y el otro no la tiene. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar y vamos a tomar una lectura para qué es lo que pasa o qué es lo que nos advierte la Biblia en su palabra. Vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Nos dice: no se emparejen con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. Podrían unirse la justicia y la maldad, podrían convivir la luz y las tinieblas. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 14 al 15. Nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, que hay que tener cuidado, no importa la química, no importa la compatibilidad que pueda pensar que se tiene con alguien, si uno de los dos no es cristiano. O sea, tengan cuidado, dice. La Biblia básicamente dice, no se metan en esa relación. Esto como que la primera vez que uno lo lee, es como que hay algún choque ahí. Pero la palabra de Dios es sumamente clara al respecto. O sea, lastimosamente a veces no tomamos en cuenta este consejo, o incluso ni siquiera sabíamos que existía este consejo. Entonces, esto nos va a llevar o nos puede llevar a que, como no sabíamos, no conocíamos, a tener una relación así, de esta forma. Miren, suceden varios escenarios con esto. Si de la pareja, de los dos, hay una persona creyente y una que no es creyente, se pueden dar dos situaciones que se están dando. O la persona creyente atrae al otro hacia religión, o sea, a él mira eso que le gusta, que quiere compartir y puede llegar a los pies del Señor. O se puede dar también el otro escenario, donde la que no es creyente arrastra al otro que ha crecido en la fe y lo puede apartar de ella. Y estos escenarios son bien comunes hoy en día, bien fáciles. Recuérdense que generalmente en las relaciones de noviazgo estamos en aquella etapa de juventud, en aquella etapa donde nosotros queremos descubrir las cosas nuevas. En esa etapa donde nosotros descubrimos las cosas nuevas, a veces al descubrir o al encontrar cosas nuevas, encontramos diferentes situaciones que queremos descubrir. Y por naturaleza, un buen porcentaje de este tipo de relaciones, lo que sucede es que la persona no creyente arrastra a la otra. Y eso se está dando hoy en día. Se está dando mucho hoy en día. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué digo esto a los jóvenes? Porque este mensaje va orientado mucho hacia los jóvenes en esta primera parte. Entonces hay que tener bien claro, hay que
ver lo que nos dice y hay que ver la advertencia que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. O sea, no es cuestión de que estamos hablando aquí psicólogos o que estamos hablando lo que yo digo, no, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Y si no me creen, pues vayamos a leer en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 al 15, y la advertencia es bien clara. Entonces, partiendo de esta advertencia, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque esta situación hoy en día, como les digo, se está dando bastante. Pero, como les digo, a veces no sabemos, no hemos encontrado o no hemos descubierto este consejo. Y a veces descubrimos este consejo cuando ya hemos dado un paso más y hemos entrado a una relación de esta forma. Entonces, aquí viene otra pregunta. Fíjense que en este escenario muchas veces se han fijado que a veces la persona que tiene fe, que tiene una fe católica, a veces arrastra a la otra y incluso llegan al matrimonio, a pesar de que la otra no comparte. Y al llegar al matrimonio, probablemente la persona que tiene fe convence a la otra para que llegue a la vida matrimonial. Y entonces, pero no hay un convencimiento del otro para que realmente suceda esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya entramos a una relación donde está este escenario, donde hay una persona creyente y otra que no, o que no comparte mi fe, entonces viene la otra pregunta y el siguiente escenario, lo que le estoy diciendo es, pero ¿qué pasa si cuando yo estoy casado con una persona así, qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? Es claro y definitivamente es real de que una vez que nosotros ya estemos casados, una vez que nosotros hemos tenido una relación así, una vez que nosotros hemos entrado a esta relación, no vamos a decir que vamos en una máquina del tiempo y que vamos a retroceder y que nos vamos a dar cuenta y que no lo voy a hacer, no. Pero la Biblia también nos dice, ok, si decidiste casarte, si decidiste tener una relación con una persona en estas condiciones, también la Biblia nos dice qué es el escenario y qué es lo que tienes que hacer. O sea, fíjense qué interesante, la Biblia únicamente no se queda en un consejo, en una advertencia, sino que la Biblia también nos lleva, ok, ya estás en una relación así, ya estás conviviendo como matrimonio o conviviendo como pareja dentro del matrimonio, y ya tienes el escenario de que tú tienes tu fe y que tu pareja no comparte tu fe o que tu pareja no es ni siquiera creyente. Entonces la segunda pregunta que surge aquí es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como le digo, la Biblia también tiene este escenario. O sea, la Biblia también te da consejos. La Biblia te dice claramente qué es lo que tienes que hacer. Y aquí es donde empezamos a descubrir lo maravilloso que es la palabra del Señor, lo maravilloso que te deja el Señor en todas las enseñanzas que Él va ido dando poco a poco. Fíjense que esta respuesta la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 12 al 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Veamos y leamos atentamente lo que nos dice la palabra del Señor, y aquí vamos a encontrar varias respuestas a nuestras preguntas que nos estamos haciendo. La palabra del Señor nos dice al respecto: a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, por el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura que tu mujer,
tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo, y tu marido, ¿estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Esta es palabra de Dios. Esta lectura es la que tenemos que profundizar y reflexionar muy profundamente para entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y miren la responsabilidad que nos está dando el Señor a las personas que somos creyentes. Dice, ok, hay una advertencia, pero también hay una realidad. Ahorita, si tu realidad es que estás en una relación donde uno de los dos tiene fe y el otro no, o la persona que está contigo no comparte tu fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la palabra de Dios es clara, es sencilla y es concisa. Dice, tú, que eres la persona creyente, a través de ti vas a santificar, dice, a la persona que no es creyente. Vas a santificar tu matrimonio. Miren qué fuertes son estas palabras y qué compromiso tienes. ¿Qué compromiso tienes tú que probablemente en este momento me estás escuchando y sabes que tu esposo o tu esposa no comparte tu fe, o que sabes que tu esposo y tu esposa no es creyente? Dice que a través de ti que sí crees, que a través de ti que tienes una fe fuerte, tu deber es, o tu ser es, que vas a santificar a través de ti tu matrimonio. Y miren lo que te dice. Si ya estás en esa relación, tienes que seguir con ellos. No debes abandonarlo. O sea, no es que vas a romper esa relación. La palabra de Dios es clara. Dice, el esposo creyente no debe abandonar a su esposa no creyente. La esposa creyente no debe abandonar a su esposo no creyente. Y fíjense, bien interesante, que aquí estamos hablando de esposos. Aquí estamos hablando de una relación ya de esposos. ¿Qué es una relación ya de esposos en la Biblia? Es una relación que ya han puesto a Dios como testigo. Es una relación donde ya tenemos eso. Fíjense que esto se está dando bastante hoy en día. ¿Por qué? Porque a veces la persona creyente arrastra a la otra persona a que sacramenten su matrimonio, y a veces la otra, porque está enamorada, porque está enamorado, acepta, hace todo la parte de sacramental y llega al altar y dice sí, pero únicamente se quedan ahí, porque lo hacen ya sea por compromiso social, porque lo hacen porque complacer a la pareja, complacer a su esposa, complacer a su esposo, etcétera, pero no han descubierto, no van con una convicción. Entonces tienes una gran responsabilidad. Tú que eres creyente y estás en una relación así, tienes una responsabilidad bastante fuerte. Y entonces, como le digo, la esposa creyente o el esposo creyente, ¿qué es lo que va a hacer? A través de su fe va a santificar ese matrimonio. Va a santificar ese matrimonio. Y fíjense qué interesante, aquí dice, tú que eres creyente tienes que estar completamente en ese matrimonio. Puede abandonar el matrimonio, sí, pero no lo puedes abandonar tú. Dice la palabra que dice, si el que no es creyente quiere irse, puedes dejarlo ir, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú sabes que el matrimonio, una vez consagrado ante el Señor, es indisoluble. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Nuestro deber como parejas creyentes es eso. Entonces, incluso esto llega y esto pasa hacia nuestros hijos, porque la palabra de Dios es bien clara cuando habla de nuestros hijos. Dice de que de no ser así, dice, de no estar tú tratando de santificar tu matrimonio, tratando de santificar tu familia, dice que también tus hijos pueden llegar a estar lejos de Dios. Entonces tu deber es mucho más grande, tu labor es mucho más fuerte. Tu labor como creyente implica que también a través de ti tienes que acercar a tus hijos para que vean hacia Dios. Y entonces, a la luz de esta lectura, a la luz de esto que acabamos de leer dentro de la palabra de Dios, entonces podemos nosotros decir que todo cristiano que está casado con un no creyente
tiene que practicar prácticamente 4 consejos. Podemos deducir de aquí 4 consejos que nos da la palabra de Dios. 4 consejos que nosotros deberíamos de poner en práctica. 4 consejos que podemos deducir de la palabra del Señor. Y estos consejos no son más que nuestra vivencia dentro de la vida católica. ¿Qué consejo podemos dar? Bueno, ok. Primero, tú que eres creyente, tú que tienes una fe y que tu pareja o no comparte tu fe o tu pareja o no es creyente, tienes que promover la paz en tu matrimonio. Primer consejo, fíjense, tienes que promover la paz en tu matrimonio. En este pasaje bíblico que nosotros leímos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y específicamente en el versículo 15, nos dice que nosotros no debemos ocasionar peleas con nuestra pareja. Nos dice que nosotros no debemos ocupar, por ejemplo, la culpa ni la manipulación, ni tenemos que usar nuestra perspectiva. No tenemos nosotros que tratar con nuestras palabras o con nuestras por imposición. No vamos a hacer que la otra pareja comparta nuestra fe o que la otra pareja acoja la fe como tal. Dice que nosotros tenemos que ser el que va a promover la paz en el matrimonio. ¿Y cómo hacemos para promover la paz en el matrimonio? No vamos a entrar en discusiones. No vamos a tratar de convencer al otro con nuestras palabras. No vamos a tratar de convencer al otro tratando de catequizarlo. No lo vamos a hacer, sino que eso únicamente dice que nosotros vamos a promover la paz. ¿Qué significa promover la paz? ¿Quién es el único que da la verdadera paz? Es Dios mismo. Entonces nosotros como personas creyentes dentro de nuestro matrimonio tenemos que mantenernos más tomados de la mano de Dios para que la paz que nos da el Señor podamos transmitirla a nuestra pareja. Mire qué interesante. Recuérdese, por ejemplo, que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces tú, como persona de fe, tienes que convertirte en pacificador y por lo tanto serás bienaventurado. Entonces, los conflictos dentro del matrimonio se resuelven de esta forma, pero no eres tú el que los va a iniciar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que en las parejas, que digamos que tú eres de la fe católica y tu pareja es de otra denominación no católica, llamémosle así, o tu pareja no sabe absolutamente nada de fe, tú no tienes que ponerte a discutir con ella. No, tú tienes que llevar la paz a tu matrimonio. Tú tienes que llevar esa paz que el Señor te da. Pero no vas a tratar de convencerlo, no lo vas a tratar de catequizar, sino únicamente a través de la paz que Él mire en ti. Probablemente Él va a empezar a se interesar de dónde encuentra la paz que Él tiene. ¿Dónde es que encuentras la paz? Y han habido muchas parejas de que venían de relaciones de este tipo y hoy en día son unos grandes servidores y unos grandes ejemplos y ellos pueden dar mucho testimonio de lo que les estamos hablando ahorita. Entonces, lleva la paz a tu matrimonio. Primer consejo que hemos deducido de la palabra de Dios, lleva la paz a tu matrimonio. Y llevar la paz a tu matrimonio quiere decir que no eres tú el que inicie discusiones, que no eres tú el que va a estar alterando tu matrimonio. Y esa paz la vas a encontrar ¿a dónde? En los brazos de nuestro Señor, en los brazos de Dios mismo, porque Él es el único que te da la paz verdadera. Todo lo demás es pasajero, pero el Señor es el único que te da la paz verdadera. Entonces, tú como persona de fe, tú como persona creyente, lo que tienes que hacer es agarrarte de la mano de Dios. Pero también nos da otro consejo que podemos deducir de la palabra que acabamos de leer, y es que la palabra nos llama a que compartamos nuestra fe con tus acciones. Comparte la fe que tú tienes con tus acciones. Entonces,
Aquí vuelvo y repito, o sea, un sermón, por más serio que lo des, por más preparado que estás, por más que sepas tanto, es únicamente palabras. Y la persona que está a tu lado, que no comparte tu fe católica, va a descubrir el amor de Dios en tus acciones. O sea, probablemente no vas a convencer a tu esposo, no vas a convencer a tu esposo de que se convierta a la fe católica, pero tus acciones que hagas pueden hacer que esa fe católica que tú practicas sea atractiva, tanto para él como para ella. Y entonces podrían llegar a interesarse, podrían llegar a tratar de descubrir qué es lo que vos tenés que yo no tengo. Fíjense qué interesante. No son palabras, no son discusiones los que te manda la palabra del Señor, son acciones. Es hacer vida lo que te manda la palabra de Dios, es hacer vida lo que te manda. Y en ese hacer vida es que tú tienes que estar bien empapado de tu fe católica. Porque si desconoces tu fe católica, si eres un católico que no eres practicante, si eres un católico que no está con el conocimiento pleno de la palabra de Dios, difícilmente vas a poder ser ejemplo para tu pareja. Porque a veces te va a haber acciones de enojo, de ira, de soberbia, de prepotencia, de vanidad. Y vas a querer convencer a alguien con palabras, y las palabras, como bien dicen las abuelitas de antes, se las lleva el viento. Entonces, incluso si tu pareja nunca, por ejemplo, llega a aceptar a Cristo, en tu hogar vas a tener paz y alegría, viviendo un ejemplo de lo que te dice el amor cristiano y viviendo la gracia que te da el Señor. Por eso te digo, tú tienes una gran responsabilidad como persona, tú tienes una gran responsabilidad como católico, tú tienes una gran responsabilidad cuando estás en este tipo de relaciones. Entonces, comparte tu fe con tus acciones. O sea, tu fe católica tienes que compartirla con las acciones que tú haces, con ese día a día. Entonces ya tenemos dos elementos bien interesantes: la paz que tú vas a tener dentro de tu matrimonio y las acciones que tú vas a tener. Eso probablemente va a llegar a convencer el tipo de acciones que tenemos. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya continuamos desarrollando este tema. Si yo estoy contigo, no podrán vencerme. Yo voy venciendo el mal porque en ti soy fuerte. Quiero guardar tu palabra y tu auténtico amor. Quiero reflejarte a ti. Me has perdonado, tú que eres verdad.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Ya estamos tratando de responder una pregunta bien común hoy en día. Y es que la pregunta es: ¿qué hago si mi pareja no comparte mi fe? Ya vimos los dos escenarios y ahorita estamos desarrollando el segundo escenario, cuando ya tú estás con una relación donde tu pareja no comparte tu fe o incluso ni siquiera tiene fe. Entonces hemos visto dos puntos de esto que hemos descubierto a la luz de la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 12 al 16. Los dos escenarios que hemos visto es que tú tienes que promover la paz en tu matrimonio y tú tienes que compartir tu fe con acciones, no con palabras. Pero hay otro consejo que también podemos deducir de lo que nos dice la palabra de Dios, y es que tú trata de amarlo, no trates de cambiarlo. No trates de cambiar a tu pareja, sino que ámala. Entonces, este consejo tiene mucho que ver con que nosotros no tenemos de tratar de arreglar, no tenemos que tratar de cambiar o no tenemos de juzgar a nuestra pareja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente amarla. El resto, la obra la hace Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, como estamos en una fe, como estamos en nuestra fe católica, creemos que a nosotros nos corresponde arreglar o cambiar a nuestra pareja. Y aquí es donde empiezan un montón de discusiones, porque tratamos de hacerlo desde la perspectiva humana y no nos corresponde a nosotros. El único, el que hace la obra es Dios. Que a veces nos ocupa a nosotros como canal para hacerlo es otra cosa. Pero nosotros somos únicamente el canal que puede ocupar Dios para la conversión de nuestra pareja. Pero no nos corresponde a nosotros. Lo único que nos corresponde a nosotros es ser coherente con nuestra fe. Ser coherente con nuestra fe católica. Y el hecho de ser coherente es hacer vida lo que tanto podemos decir o pregonar. Entonces, nosotros como cristianos católicos estamos llamados a amar por encima de todo. Recuérdense lo que dice siempre en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, habla de las características del amor. Y ahí, por ejemplo, donde dice: el amor es paciente y bondadoso. Así que nosotros tenemos que ser pacientes y amables con nuestra pareja. Entonces, nosotros como cristianos católicos nunca vamos a ser responsables de las decisiones que tu pareja tome en su momento. Al final de cuentas, ellos tienen la última palabra sobre su vida. ¿De qué sí vamos a ser responsables nosotros? Sí vamos a ser responsables de cuánto amé yo a mi pareja. De ahí sí vamos a ser responsables. Entonces, no tenemos que tratar de cambiarlo, tenemos que amarlo. A través del amor, que es la predicación de nuestro Señor, es que se dieron todas las maravillas. ¿Se recuerdan aquella escena, por ejemplo, cuando los apóstoles dijeron que no querían escuchar al Señor y dijo Juan que vamos a pedir al Señor que tire fuego para que se acabe el pueblo, y el Señor los reprende? Algo similar tenemos que hacer nosotros. Nosotros como esposos, como esposas dentro de una fe católica, únicamente nos corresponde amar a la otra persona. Entonces el amor es la herramienta principal que Dios usa para cambiarnos a todos. Entonces tenemos que tener presente y muy claro esta parte. Y otro aspecto bien importante que nosotros tenemos que hacer como parejas de fe dentro de esa relación donde la otra pareja o no comparte mi fe o ni siquiera tiene fe es: tenemos que orar en el matrimonio. Tenemos que hacer oración constante. Miren, la oración es poderosa y trae grandes resultados. A veces Dios mismo usa la oración para cambiar nuestras circunstancias de vida, pero otras veces también usa la oración para simplemente cambiar nuestra óptica, nuestra perspectiva sobre esas circunstancias de vida que nosotros tenemos. Entonces, tienes que orar por tu cónyuge todos los días. Tienes que orar por la salvación de ambos. Tienes que orar para que Dios te ayude a amarlo desinteresadamente. O sea, tienes que estar cerca de la fuente del verdadero amor. Entonces tienes que orar para que Dios te dé fuerzas, para que Dios te dé la gracia, para que Dios te dé el aliento en aquellos días en que tal vez te sientas solo dentro de tu matrimonio. Entonces tienes que orar para recordar que Jesús siempre está contigo y que Él nunca te va a abandonar. Eso es lo que tú tienes que hacer
dentro de esa relación. Miren, 4 consejos bien interesantes donde tú, que tienes una fe católica cimentada, tienes que hacer para esa persona o que no comparte tu fe o que está completamente alejado. Y se los repito para que nos quede un poco claro. Nos pide que nosotros seamos la paz dentro del matrimonio. Nos pide también que nosotros tenemos que compartir nuestra fe, no con palabras, sino que con acciones. No tenemos que tratar de cambiar a nuestra pareja, sino que simplemente tenemos que amarlo y tenemos que orar todo el tiempo por ellos, por nuestro matrimonio. Son los 4 pasos que tienes que hacer. Aquí como que nos cambia un poco el cassette, porque nosotros a veces, por ejemplo, cuando no compartimos la misma fe, nuestra fe católica con nuestra pareja que es no católico, queremos jalarlo y estamos en de que uno lo quiere jalar para un lado y yo lo quiero jalar para el otro y a ver quién vence, y no nos corresponde a nosotros. Es Dios el que va a tomar la batuta y la decisión de cada quien es personal. Entonces nosotros tenemos que hacer vida lo que hacemos. O sea, miren, lastimosamente nosotros los católicos a veces no somos coherentes con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros proclamamos. Y entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender, tenemos que saber ser coherentes, pero la única forma de ser coherentes es permanecer pegados a la fuente de la coherencia, a la fuente del amor, a la fuente que nos da paz, que es únicamente Dios. Entonces, recuerden, la fe como tal es un elemento muy importante en el matrimonio. Desde quien tiene una fe débil o prácticamente ausente de esa fe, es más difícil que encuentre la verdadera motivo del matrimonio. Y entonces puede irse inmiscuido en lo que podemos llamar un no matrimonio, o bien puede apartarse del mismo. O sea, puede no sentirse identificado con eso, porque no está necesariamente abocado, no está necesariamente inmiscuido en eso. Entonces, aquella persona que esté alejada de la fe o de una práctica religiosa, pero realmente quiere entrar a un proyecto divino, se encuentra en un camino de conversión. ¿Y cuál va a ser ese camino de conversión? Tú, que eres practicante de esa fe, tú que estás tocado probablemente por esa gracia que te pide que atraigas a esta persona. Pero, como te digo, no son tus palabras, no son pleitos, no son imposiciones lo que vas a hacer, sino que tienes que ser coherente con tu forma de ser, con tu vida, con tu forma de vida que vas a manejar en tu matrimonio. Entonces, la responsabilidad es mucho más grande para ti. Porque si tú practicas nuestra fe católica, entonces realmente no únicamente tienes que ser un practicante dominguero, un practicante eventual, un practicante que únicamente recurre a Dios cuando tienes una necesidad. Tu responsabilidad es mucho más grande, porque a través de tu ejemplo probablemente vas a descubrirle algo que la otra persona, que es tu pareja, no había descubierto. Vas a darle respuestas a través de tu testimonio, le vas a dar respuestas a la otra persona para que pueda descubrir esa paz y ese amor que probablemente tú tienes que decir. Pero por eso la responsabilidad es sumamente grande por ti. La palabra de Dios es clara a través de ti. Imagínense qué palabra más fuerte lo que nos dice la lectura de 1 de Corintios que hemos leído hoy en el capítulo 7. La responsabilidad de tú como creyente católico es muy grande, porque a través de ti tu pareja es que va a santificar ese matrimonio que estás. Y la responsabilidad recae sobre ti con tu pareja y también por tus hijos. O sea, que tienes una responsabilidad bien grande. Y entonces por eso es que te digo, tienes que ser sumamente coherente con lo que haces. Miren, este tema es bastante interesante, este tema es bastante largo, pero les queremos dejar la inquietud. Le queremos dejar la inquietud que únicamente al final de todo lo que les hemos dicho es únicamente a través del amor y a través de tu ejemplo, es que tú realmente vas a motivar algún cambio o vas a motivar a que tu pareja pueda llegar a encontrar esa fuente, esa paz, esa tranquilidad que al final de cuentas todos estamos buscando de alguna u otra forma. Así que les dejamos la inquietud, les proponemos un estilo de vida para que ustedes sean coherentes en lo que están. Ya ven, si estás en una relación de noviazgo que todavía no has entrado, la palabra de Dios es clara y la hemos leído.
Y si estás ya en una relación de pareja, con un matrimonio y estás en esta situación, también la palabra de Dios te da una serie de consejos que es lo que hemos tratado. Miren, en el próximo programa vamos a ver un tema donde vamos a hablar un poco del matrimonio, el origen del matrimonio y su sentido, para que podamos ir aclarando más este aspecto y descubrir realmente cuál es el verdadero ser de lo que es el matrimonio. Así que nos vamos a quedar aquí. Les agradecemos de nuevo su sintonía en su programa Familia Formadora de Personas. Miren, jueves a jueves, como les digo, tratamos de dar una serie de tips, una serie de pistas para que a través de su vida matrimonial, a través de su relación de noviazgo hacia donde van, pues podamos ser un poco más claros, siempre iluminados bajo la palabra de nuestro Señor, que al fin es el que nos da la palabra. Recuerden, el Señor es el que actúa. Nosotros únicamente somos canales, que puede ser cualquiera. El Señor sabe por qué, cuándo, dónde y cómo. Así que dejemos actuar al Señor, dejemos que Él tome eso. Y tú lo que tienes que hacer es acercarte al Señor, acercarte a Dios, para que a través de su estar engranado con Él puedas permitirle a tu pareja probablemente el camino de conversión o de salvación que Dios lo ha puesto ahí y te ha puesto a ti. Y recuerda bien esto, que a través de ti Él va a descubrir lo que es el verdadero amor de Dios. Así que les agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves en esta serie de su programa Familia Formadora de Personas. Y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria, diciéndole, bueno, que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.